Buenos días a todos, bienvenidos a esta reunión especial de la Junta Directiva de la Fundación y de parte del Consejo Consultivo. Esto es muy breve, es un reporte sobre el Congreso de ISGA en Lituania. Tuvo lugar en una ciudad muy linda llamada Vilnia. Fue una reunión internacional de 3 sociedades diferentes. En realidad, la organizadora fue la Asociación Europea de Antropólogos. Es una asociación muy grande y nos invitó amablemente a nosotros, que somos una sociedad muy pequeña, y también a una sociedad que yo no sabía que existía, muy interesante, que se llama Sociedad de Medicina Evolutiva, no de Biología Evolutiva, sino de Medicina Evolutiva, ISEM. Entonces, les voy a mostrar cómo estaba organizado el Congreso. Aquí tenemos las diferentes sesiones en diferentes colores, color amarillo, color verde claro y color azul. Y el color azul corresponde a ISCA, a la International Society for Growth and Auxology, que es nuestra sociedad. Estas sesiones eran 4. Los primeros 1000 días de vida, en la cual nosotros participamos, nutrición y composición corporal, efectos ambientales sobre el crecimiento, pero no efectos, por ejemplo, sobre el clima o del ambiente socioeconómico o de la altura, sino efectos ambientales tóxicos sobre el ambiente y avances sobre el análisis de datos. Nosotros nos concentramos en los primeros 1000 días de vida. La contribución del equipo venezolano fue muy bien recibida. Una conferencia invitada por mi persona y 3 trabajos libres. La conferencia, problemas, omisiones y brechas en los primeros 1000 días de vida en países de bajo y mediano ingreso, en los cuales mis coautoras, Coromoto, Elizabeth y Chefa, pero todas colaboraron en realidad en esta conferencia. Otro trabajo libre, problemas, omisiones y brechas en los primeros 1000 días de vida en Latinoamérica. Otra, un enfoque de curso de vida en el consenso venezolano sobre nutrición en los primeros 1000 días de vida. Y capital humano y malnutrición en Latinoamérica, un reto del siglo XXI. Es importante señalar que ustedes ven el pie a la izquierda, y esos son los miembros de ISGA mundiales. Somos poquitos, es una pequeña sociedad. El 77% de la membresía corresponde a América. El más pequeño, ustedes ven en naranja, corresponde a Asia, y el amarillo a Europa. Y a la derecha ven América, nuestro continente americano. Toda la parte verde corresponde a América Latina y la parte naranja a Norteamérica. A pesar de esto, en el Congreso de ISGA solo asistió una latinoamericana, una venezolana, mi persona, en representación del equipo venezolano. Eso lo dije desde un principio y eso fue recibido de esa manera. No se recibió a tiempo el programa definitivo. Por ejemplo, las sesiones nutrición y composición corporal en la cual podíamos haber participado, coordinados por Beth Semel, fueron incorporadas a un segundo tiempo, casi a última hora. De modo tal que nos enfocamos en los primeros 1000 días de vida. Es lamentable que no se haya aceptado la idea de un congreso híbrido, que perfectamente se podía haber hecho. Y estoy segura que se hubiera podido autofinanciar. Y en este momento es responsabilidad de los grupos latinoamericanos, entre ellos Genial y GLACDI, difundir lo presentado y discutido en este congreso y motivar a los colegas latinoamericanos para una mayor participación tanto en el presente como en el futuro. A continuación, entonces, la licenciada Yaritza Sifonte va a coordinar el evento de hoy. Hola, buenos días a todos. Me permitiré comentar una breve reseña curricular de cada una de las 3 ponentes. En primer lugar, la doctora Marianela Herrera Cuenca es médico de la UCB, de la Escuela Luis Racetti, tiene un máster en nutrición de la Universidad Simón Bolívar. Igualmente cuenta con un doctorado en nutrición en la misma casa de estudio, es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina, número 30, miembro del Consejo Directivo de Fundación Bengoa, directora ejecutiva del Observatorio Venezolano de la Salud, miembro correspondiente de la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura, y la ponencia con la cual acompañará el día de hoy será Capital Humano y Malnutrición en América Latina, el reto del siglo XXI. Seguidamente, la doctora Coromoto Macías de Tomei, quien es médico cirujano y magíster sanitario
en puericultura y pediatría de la Universidad Central de Venezuela, especialista en nutrición clínica de la Universidad Simón Bolívar, también profesora asociada en la especialidad de nutrición clínica de la Universidad Simón Bolívar, con una maestría en ciencia de los alimentos y del área pediátrica en Fundacredesa, investigadora, exdirectora de investigaciones biológicas, actualmente se encuentra jubilada, es miembro del Grupo de Transición Alimentaria y Nutricional y del Grupo Generador de Ideas en América Latina. Actualmente es la co-coordinadora de ambos grupos. Es miembro de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, miembro honorario, es fundadora del capítulo de Crecimiento, Desarrollo y Nutrición, es coeditora de la revista Archivos Venezolanos de Puericultura y Pediatría e integrante del comité científico. Pertenece a diversas sociedades científicas internacionales, entre ellas la Sociedad Latinoamericana de Nutrición, ISCA, y nos acompañará con la ponencia Un enfoque del curso de vida en el consenso venezolano sobre nutrición en los primeros 1000 días de vida. Finalmente, la doctora Elizabeth Dini Golding, quien es pediatra, nutrólogo de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Simón Bolívar, con una maestría en docencia de la salud de UNIECPA, es jubilada del Centro de Atención Nutricional Infantil Antímano Cania, actualmente miembro del Consejo Asesor de Cania, docente y directora de la especialización en nutrición clínica pediátrica de la Universidad Central de Venezuela, sede Cania, miembro del Grupo de Transición Alimentaria y Nutricional de la Fundación Bengoa y de la Comisión de Orígenes del Desarrollo de Salud y Enfermedad, OPSE, de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, y nos acompañará con la ponencia titulada Problemas, omisiones y lagunas en los primeros 1000 días de vida en América Latina. Dejo con ustedes a la doctora Marianela Herrera. Muy buenos días a todas y todos. Muy contenta de estar con ustedes en el día de hoy, agradecida por esta iniciativa de la doctora Mercedes y de Fundación Bengoa para hacer accesible un poco más de lo que ocurrió en el Congreso Internacional de la Sociedad Internacional de Ausología, que creo que definitivamente es algo relevante para todos, inclusive para toda América Latina. Después de haber visto las láminas que nos ha mostrado la doctora López, me siento en el deber de mencionar las dificultades por las que atraviesa América Latina en general para acceder a este tipo de eventos en términos de costos. No es lo mismo una región que viene en desaceleración de su crecimiento económico, incluso prepandemia, vive una pandemia y pues por supuesto es cuesta arriba llegar a un evento como este. Sin embargo, también llama la atención que la mayoría de los miembros son de Latinoamérica. Eso es algo que hay que resaltar, puesto que es evidente que una gran proporción de los trastornos de crecimiento y de retardo de crecimiento se han expresado en América Latina, y el hecho de que la mayoría de los miembros sean de Latinoamérica es un hecho fundamental que refleja la necesidad que existe para el estudio en esta área en nuestra región. Dicho esto, entonces voy a pasar a compartir las láminas. Bueno, entonces vamos a conversar un poco hoy sobre el capital humano y malnutrición en América Latina, un verdadero reto para el siglo XXI. Agradecida con mis coautoras, la doctora Mariana Mariño del CANIA y la doctora Mercedes López Blanco de Fundación Bengoa. Fue un trabajo realmente hermoso y agradezco haber podido trabajar en equipo con ustedes. Primeramente, nuestra región tiene una característica y finalmente ha sido reconocida en los últimos tiempos como la región más desigual del mundo. 3/4 de latinoamericanos se encuentran en el estrato medio bajo o bajo y solamente 3%
de los latinoamericanos se clasifican como dentro del estado del estrato alto. Existen entonces brechas importantes que necesitamos se acorten a la vez que se presta atención a las desventajas en todos los grupos de edad para promover el bienestar de las futuras generaciones y asegurar el capital humano. Nosotros estamos realmente preocupados por el contexto latinoamericano que viene realmente con un profundo deterioro, como comentaba al inicio de la presentación, dada por una desaceleración, por un lado, en los avances logrados en términos de erradicación del hambre y desnutrición, pero también de la desaceleración del crecimiento económico en Latinoamérica. La región se ha visto expuesta a diversos hechos que todos en conjunto pues hacen que la región se complique y llegue a unos niveles pues de crecimiento en diversas áreas que la hacen mucho más desigual y la hacen mucho más compleja. Por lo cual, una aproximación tradicional pudiera no ser la mejor para buscar solución a los problemas. ¿Qué iniciamos nosotros con, qué intentábamos nosotros con este trabajo? ¿Cuáles eran nuestros objetivos? Nosotros quisimos realizar una revisión sistemática de literatura para entender cuál era el estado del capital humano, cuáles eran las brechas a solventar y cuáles eran los principales problemas de la región. Para esto, entonces, se realizó una revisión sistemática de literatura a través de los siguientes motores de búsqueda: Medline, Vireme, Viblat, Organización Mundial de la Salud, UNICEF, Organización Panamericana de la Salud, CEPAL, Banco Mundial, entre las fechas julio 2021 hasta abril 2022. ¿Qué encontramos? Encontramos que la región atraviesa un incremento de sobrepeso y obesidad por un lado, que sigue coexistiendo con desnutrición y retardo del crecimiento por el otro, como resultado de la malnutrición crónica, tanto por déficit como por exceso. Nosotros podemos ver niños obesos con retardo del crecimiento, tanto como podemos ver niños desnutridos con retardo del crecimiento, y donde las deficiencias de micronutrientes, la inseguridad alimentaria, es común a ambos. Podemos ver personas obesas viviendo y experimentando inseguridad alimentaria, y podemos ver personas desnutridas en la misma situación. La prevalencia del retardo de crecimiento, mejor conocida en inglés como stunting, muestra una brecha geográfica y étnica. Y el promedio de la prevalencia de retardo del crecimiento en América del Sur en 2020 fue de 8.6%, presentando extremos como 23% en Ecuador y 1.6% en Chile. Por supuesto que cuando nosotros vamos a ver cuál es el impacto que vemos en el capital humano, vamos a ver que definitivamente la serie de factores y de determinantes que interconectadamente hacen una red para impactar sobre el bienestar de la gente, al final tienen un impacto en lo que llamamos capital humano, que no es más que el desempeño exitoso de las personas basados en el alcance de su potencial o del mejor potencial posible y alcanzable de manera óptima a lo largo de su vida. Entonces tenemos que el retardo del crecimiento, la morbilidad y la mortalidad tienen un impacto. El retardo en el crecimiento y desarrollo y en la capacidad del aprendizaje tienen un impacto. El incremento del riesgo de las infecciones a repetición, el incremento del riesgo de las enfermedades no transmisibles, particularmente las asociadas
a la nutrición y la reducción en la capacidad de trabajo. Todo esto va a tener un impacto en el capital humano que últimamente tiene un impacto en el desarrollo de los países y en el desarrollo de nuestras sociedades. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, la gente puede perder más del 10% de su ingreso como resultado de estar desnutrido, lo que genera pérdidas en el Producto Interno Bruto aproximadamente entre 2 a 3% en algunos países. La doble carga de la malnutrición disminuye 4.3% de este Producto Interno Bruto, con cifras como el 2.3% en México y el 0.2% en Chile para el 2017. Y la desnutrición crónica contribuyó a la reducción de al menos el 5% en promedio del ingreso per cápita en América Latina y el Caribe en 2017. Es decir, son cifras para nada despreciables que están interfiriendo en el desarrollo del capital humano. Y una cosa muy importante en Latinoamérica es que la desnutrición crónica como problema sigue avanzando. Aquí tenemos, por ejemplo, en Panamá una cifra importante, 19.1%, es una cifra para nada despreciable. Colombia, en algunas regiones, aunque presenta un promedio general de 13.25, algunas regiones alcanza 34.7%, Ecuador 27.2% y Perú 12.1%. Por cierto que Perú ha sido un importante ejemplo en el trabajo realizado en pro de la desnutrición crónica, y esto sería interesante de revisar a futuro. Por supuesto, tenemos que hay impactos de todo lo descrito. Un impacto que no podemos dejar de mencionar es el impacto en la educación, las pérdidas en el aprendizaje, exacerbadas además por la pandemia de COVID-19, que podrían traducirse en términos de pérdidas de ingresos futuros aproximadamente del 10% del ingreso total. Aquí tenemos los resultados en la pobreza de aprendizaje del Grupo de Banco Mundial. Podemos ver cómo 51% de los niños y niñas de 10 años en América Latina y en el Caribe no pueden leer y entender un texto. Y aquí tenemos que llamar la atención sobre la diferencia de lo que significa aprender a leer y leer para aprender. No es lo mismo leer y poder decir algunas letras y algunas frases que entender el contenido que tenemos allí, y esto tiene que ver con inadecuada nutrición y déficit de micronutrientes en periodos críticos del crecimiento y desarrollo. ¿Cuál es nuestro reto? La canalización del crecimiento. Definitivamente la intervención mejor costo eficiente es garantizar el crecimiento y desarrollo temprano de los niños en forma adecuada. Y no importa lo que hagamos, tan pequeño como sea, tal como lo describe el doctor Harold Alderman en un informe del Banco Mundial llamado No Small Matter. Aunque sea, la traducción sería, aunque sea pequeño, no importa, vamos a hacerlo. Es pequeño, es un granito de arena, porque así se construye la canalización del crecimiento. Las alteraciones cognitivas se asocian con vivir en condiciones socioeconómicas bajas y malnutrición, formando parte de este conjunto complejo que llamamos pobreza multidimensional. El retardo de crecimiento temprano comienza desde el útero en muchas oportunidades y se acumula rápido si no se interviene adecuadamente, y la talla para la edad de los niños es un indicador del crecimiento y bienestar y responde a la influencia ambiental, incluyendo la disponibilidad y acceso de los alimentos, por lo cual es importante tomar en cuenta lo estructural para seguir adelante. En adición a los resultados anteriores, hay retos que tenemos que abordar, como los problemas estructurales clave, y más aún en vista de la coexistencia con conflictos como la invasión bélica de Rusia a Ucrania, que ha traído como consecuencia disminución en la producción de cereales, fallas
faltas de combustible e incremento del precio de combustible para transporte de alimentos, crisis de los precios de alimentos en los mercados mundiales, otros conflictos prolongados como Siria, Yemen y Afganistán que requieren atención, y un estado de relativa post-pandemia que no termina de resolverse. Todos estos elementos necesitan atención por cuanto los eventos actuales en curso pueden tener un gran impacto negativo en el capital humano global de nuestra región y, por supuesto, en nuestro país, Venezuela. Nosotros ya no vivimos en un mundo donde lo que ocurre allá está segmentado y fragmentado sin impacto sobre otras regiones, sino que más hoy día, gracias a la globalización y a la interconexión que existen, no solamente entre las sociedades, sino también entre los mercados mundiales, pues nosotros recibimos el impacto de todos estos conflictos, más aún en un país, por ejemplo, como Venezuela, que necesita ayuda humanitaria y donde los presupuestos se reducen porque hay que tomar en consideración otros conflictos que coexisten al mismo tiempo. Entonces, realmente es un reto recuperar el capital humano a través de la nutrición adecuada. Y para esto tenemos acciones inmediatas como salvar vidas, calmar el hambre, recuperar la desnutrición aguda ciertamente, pero necesitamos mirar el mediano y largo plazo con intervenciones que sean sostenibles en los determinantes sociales de la salud y con políticas y programas que acompañen el proceso educativo. Recordemos que el proceso educativo es un proceso que acompaña diversas etapas del curso vital y que es a través del proceso educativo, como por ejemplo a través de la incorporación de programas de alimentación escolar, que vamos a lograr hacer sostenible estas intervenciones que pueden apuntar a la verdadera resolución del problema. Como conclusiones, entonces, la situación prepandemia en América Latina, agravada por el COVID-19 y el probable impacto de la guerra en Ucrania, representa un gran reto que debe abordarse como una oportunidad única para revivir los motores del crecimiento económico y el trabajo con miras a una región más próspera, sostenible e inclusiva. Los factores contribuyentes estructurales como nutrición adecuada, saneamiento, seguridad alimentaria, nivel educativo de la madre deben ser considerados al diseñar políticas públicas al mismo tiempo que se brinda asistencia a aquellos que tienen en riesgo sus vidas. Ambos lados, el humanitario y el estructural, tienen que ser abordados en paralelo. Y los factores mencionados junto a la focalización geográfica, vemos las disparidades, por ejemplo, entre un país como Perú, como Ecuador, con otros países de la región por razones que quizás históricamente han acompañado la genética y la epigenética de estos países, van a constituir una información clave que tiene que ser monitoreada permanentemente para poder determinar de la mejor manera las rutas para mejorar e incrementar el bienestar de las próximas generaciones y asegurar el capital humano en las mejores condiciones para alcanzar el mejor potencial posible de obtener. Cuando nosotros vemos los retos son enormes, vemos realmente un compromiso importantísimo, pero es hora de llamar a la reflexión y de tomar acciones sostenibles que incorporen de manera integral todos los aspectos del bienestar humano. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. El presente trabajo fue presentado por la doctora Mercedes López de Blanco en el Congreso de ISGA en Lituania, cuyos autores somos las doctoras María José Castro, Mercedes López de Blanco, Mariana Mariño Elizondo, Eisbelia Izaguirre Espinosa y mi persona, Coromoto Macías Tomei. El modelo del curso de vida toma en cuenta las trayectorias de la población, integrando factores que influencian el desarrollo y los cambios, tanto a nivel individual como colectivo y generacional.
Los primeros 1000 días de vida se consideran como una ventana de oportunidad para la salud de un individuo y desempeñan un papel crítico en el curso de vida. El objetivo del presente trabajo es describir el crecimiento, desarrollo, estado nutricional, la lactancia humana y la alimentación complementaria basadas en la embriología, fisiología, adquisición de funciones, conocida también como maduración biológica, y la detección temprana de factores de riesgo nutricional. Todo ello con la finalidad de realizar intervenciones adecuadas dirigidas al logro de un óptimo desarrollo. En cuanto a la metodología empleada, se basó en la revisión sistemática realizada por un grupo de investigadores de diferentes disciplinas especializados en los primeros 1000 días de vida. Se revisaron diferentes bases de datos reconocidas, tanto internacionales como nacionales, en el lapso comprendido entre noviembre de 2019 y marzo del presente año 2022. En los diferentes periodos que comprenden estos primeros 1000 días de vida, vamos a revisar algunos factores de riesgo y las posibles intervenciones. En el periodo antenatal, una programación fetal secundaria a dietas maternas que sean deficientes en energía, macro y micronutrientes, hipoxia y diversas patologías maternas pueden llevar a esta programación alterada. Dentro de las intervenciones es fundamental una evaluación integral del estado nutricional de las embarazadas, tanto adolescentes como adultos, que dentro de esta evaluación incluya el consumo de energía, macronutrientes, micronutrientes, ya que son esenciales para el desarrollo embrionario y el crecimiento y desarrollo fetal, así como también para el desarrollo neurológico y de la conducta alimentaria. Ya en la vida postnatal, tenemos que considerar el periodo neonatal, que es el periodo de desarrollo más rápido durante toda la vida de un ser humano, y en especial el del sistema nervioso. Y de tal manera que una acelerada ganancia de peso produce una programación metabólica, sobre todo en los neonatos pretérmino y con peso bajo al nacer. Existen múltiples intervenciones. Una de ellas sería el nacimiento o tipo de parto humanizado, un pinzamiento óptimo del cordón umbilical, el contacto inmediato piel a piel entre la madre y su recién nacido. Otra sería el inicio temprano de la lactancia humana en la primera hora de vida, llamada también la hora sagrada. Se ha propuesto que el calostro en los neonatos con peso muy bajo al nacer podría considerarse como una inmunoterapia y ha estado siendo utilizada recientemente. Es necesario promover una microbiota intestinal sana mediante un parto vaginal, preferiblemente, la lactancia humana y el uso racional de antibióticos. Ya en el periodo postneonatal, es decir, entre los 1 y 23 meses de edad, la deficiencia de nutrientes, tanto macro como micronutrientes esenciales, podría conducir a una desnutrición, así como también estas deficiencias predisponen a la aparición de enfermedades infecciosas con un aumento de la morbimortalidad, retardo del crecimiento y del neurodesarrollo. ¿Cómo podemos intervenir? Mediante lactancia humana exclusiva y a libre demanda en los primeros 6 meses de edad, seguida por una lactancia humana continuada desde los 6 meses hasta los 2 años o más. Es necesario garantizar una salud adecuada y nutrición
óptima a la madre durante este periodo de amamantamiento. Hay que considerar la suplementación con micronutrientes a la población materno-infantil en situación de riesgo o con deficiencia. En este mismo periodo hay otras intervenciones, pero ya si consideramos los 6 a los 23 meses, mediante una alimentación complementaria desde los 6 meses que sea nutricionalmente adecuada, segura y perceptiva. Durante el inicio de la alimentación complementaria hay un riesgo de deficiencia de micronutrientes, tales como el hierro, zinc, calcio, vitaminas A, D y folatos. Y es necesario considerar el uso de alimentos fortificados y también la suplementación. Se recomienda la introducción de alimentos potencialmente alergénicos entre los 6 y los 11 meses de edad. Es importante destacar que no se recomienda el consumo de sal, azúcar o edulcorantes, ni de alimentos ultraprocesados, porque su composición no es nutricionalmente adecuada. En cuanto a las dietas vegetarianas, deben ser prescritas solamente por profesionales de la nutrición. Es fundamental dar recomendaciones sobre hábitos y conductas alimentarias, ya que éstas se deben establecer en este periodo antes de que el niño cumpla los 2 años de edad. En cuanto al resumen, en cuanto al crecimiento, desarrollo y estado nutricional en esta etapa, es fundamental un crecimiento, un desarrollo de la microbiota intestinal ya desde la etapa prenatal, no después de que el niño nace. El crecimiento dinámico pre y postnatal y los aspectos fundamentales del crecimiento son sumamente importantes, incluyendo el crecimiento compensatorio, conocido también con el término anglosajón de catch-up growth and catch-down growth. Es fundamental el diagnóstico nutricional y el seguimiento del crecimiento en los recién nacidos durante su periodo neonatal, con la finalidad de identificar posibles riesgos para la salud y el desarrollo posterior de estos niños. También en el consenso venezolano se incluyen parámetros ausológicos y aspectos prácticos del estado nutricional en niños de 1 a 23 meses, de acuerdo a los niveles primario y secundario de atención en salud, tanto en la visita inicial como durante el seguimiento. Se contempla una parte dedicado a la adquisición de hitos del desarrollo motor grueso en niños menores de 2 años. Se puede concluir que durante los primeros 1000 días de vida ocurren cambios trascendentales en la salud del binomio madre-hijo. Un conocimiento adecuado de los factores que afectan el crecimiento, el desarrollo y la nutrición en este periodo de la vida permite la implementación de intervenciones para prevenir efectos adversos en la salud futura y minimizar la transmisión intergeneracional de enfermedades, conducentes todas estas intervenciones al logro de individuos y más aún de sociedades que sean más saludables. Hay hallazgos de investigaciones recientes que señalan el origen fetal de las enfermedades crónicas no transmisibles del adulto. Esto conlleva a una redefinición de aspectos de la nutrición materna durante la gestación. Hay que considerar la lactancia humana y distintos aspectos de la alimentación complementaria. Para finalizar, es necesario considerar el enfoque de curso de vida en el crecimiento y desarrollo de un niño, ya que esta es la manera más efectiva para lograr una salud óptima en la mayoría de la población y de las futuras generaciones. Muchas gracias por su atención.
Buenos días. Quería dar las gracias por la invitación a la Junta Directiva de la Fundación Bengoa y bueno, estar con ustedes el día de hoy y compartir estos resultados de una investigación que fue presentada por la doctora Mercedes López de Blanco en el Congreso de Lituania. Dar las gracias también por el esfuerzo que hizo la doctora Checheta, bueno, a ir a presentar este trabajo. El trabajo fue, bueno, realizado por la doctora Mercedes, la doctora Coromoto y la doctora María Mercedes Pérez Alonso. Bueno, dentro de la estrategia de los 1000 días de vida, dentro de esa ventana de los 1000 días de vida en Latinoamérica, hay todavía una serie de brechas, problemas todavía a responder. Como vemos, son varios de los que están ahí, son muchos, pero esto es más o menos lo que están relacionados alrededor de los primeros 1000 días. Este trabajo se basó en estos 5 que están a mano derecha, que es el control de prenatal inadecuado en la región, los embarazados en adolescentes, las adolescentes embarazadas, la talla baja en las embarazadas, la prematuridad y el recién nacido pequeño para la edad gestacional o también el bajo peso al nacer. Se hizo una revisión sistemática de la literatura, revisando todos estos buscadores, los motores de búsqueda, revisando sus bases de datos, del periodo julio de 2021 a abril de 2022. Se trató de buscar o conseguir o que sean los trabajos que representaban más las estadísticas nacionales de estos países. En cuanto al control prenatal, o lo que sería las consultas prenatales en estos países en Latinoamérica, según OMS, lo ideal es que tuvieran más de 4 consultas, pero no solamente que hubiera 4 consultas en ese periodo, esos 9 meses o 40 semanas de embarazo, sino que fuera en las primeras semanas, cosa que no ocurre precisamente en la mayoría de nuestros países. Probablemente en las últimas décadas ha mejorado el número de consultas, más no que acudan en las primeras semanas de este embarazo. Se sabe que la mortalidad perinatal y materna está inversamente relacionada con ese adecuado control prenatal. Por eso es lo importante de que las embarazadas tengan ese control o ese número de consultas adecuado. Realmente lo adecuado sería, la meta sería 6 o más consultas, realmente sería 6 o 8 consultas, eso sería lo ideal, ¿no? De todas maneras, datos de OMS dice que, bueno, de 10 mujeres, 8 o 9 tienen al menos 4 consultas, pero ese al menos no es lo mismo el número de consultas que puede haber en países de alto ingreso a países de Latinoamérica que son de mediano y bajo ingreso. Las brechas, inclusive hay brechas dentro de los mismos países de Latinoamérica. Estas brechas están asociadas con la condición social, nivel educativo y el área inclusive geográfica dentro de cada país. Las consultas van a ser mayores en aquellas mujeres que viven en zonas cercanas a las ciudades, donde hay grandes hospitales, donde hay más sistema de ambulatorio, y menor, por supuesto, en las áreas rurales y más alejado todavía ese número de consultas si son en las áreas donde viven grupos indígenas, inclusive que seguramente hasta habrá comunidades de 0 consultas prenatales. Cuando uno ha trabajado en áreas rurales, yo tuve la oportunidad de trabajar en Amazonas y era 0 consultas, ellas solamente llegaban en el momento que ocurría el parto. Vemos datos, por ejemplo, como más del 90% de las embarazadas en países como Chile, Cuba, Costa Rica, tienen una cobertura de más de 4 consultas prenatales. Tenemos otro grupo de países donde más o menos entre 50 y 90%, y tenemos, por ejemplo, 2 estudios en Bolivia y Brasil, donde en zonas rurales de Bolivia o de Brasil o de bajo nivel educativo, menos del 50% de estas mujeres cubrían, aunque sea, las 4 consultas prenatales. En cuanto al embarazo al adolescente, bueno, la tasa global es de 46 por 1000 embarazadas, esa es la tasa mundial. Latinoamérica, lastimosamente, es la segunda tasa más alta del mundo. La tasa es de 66.5 en 1000 embarazadas jóvenes entre 15 a 19 años. No tenemos la tasa en menores entre 10 a 14 o 10 a 15 años, que seguramente va a ser también alta en Latinoamérica. Y bueno, imagínense con los problemas mayores que a estas edades los problemas se triplicarían a estas edades más bajas. Según datos que tenemos de Latinoamérica, bueno, es baja la prevalencia con Perú, Chile, Uruguay, Costa Rica, y es alta en los otros países que vemos a mano derecha. Quiero resaltar el problema, por ejemplo, Nicaragua y Venezuela, que la tasa pasa los 100, o sea, de 100 por 1000 jóvenes entre 15 a 19 años.
Y esto es importantísimo porque el embarazo adolescente se asocia con un recién nacido pequeño para la edad gestacional, retardo del crecimiento, la prematuridad, una mortalidad perinatal alta, la anemia, la deserción escolar y una pobreza. Otra cosa importante es que el 90% de estas embarazadas adolescentes ocurre casi siempre en países de bajo y mediano ingreso. Lo vemos más o menos acá en la distribución que tenemos. Y no solamente eso, es que no acude, todas las consecuencias de este embarazo adolescente que inclusive se hace como un círculo, porque se asocia a pobreza y la pobreza vuelve otra vez, o sea, el embarazo adolescente lleva a la pobreza y la pobreza vuelve otra vez a llevar al embarazo adolescente. Entonces es un círculo que no termina de resolverse. En cuanto a la talla baja de las embarazadas, bueno, en los estudios, la altura de las madres, el peso de recién nacido aumenta en 17 gramos. Inclusive esta gente de este trabajo decían que ellos concluyen que al final la talla materna no estaba influenciada tanto por la parte nutricional, no tanto por la parte de la etnicidad, sino que esa talla de ese recién nacido estaba, por los resultados que les dieron, más por la parte nutricional de la madre, y que inclusive sugieren que se hagan tablas de los pesos del recién nacido estén basadas en la talla de la madre y no en la etnicidad, para evaluar, o sea, las tablas para evaluar el crecimiento de estos recién nacidos. También la talla baja incrementa la prematuridad y los recién nacidos pequeños para la edad gestacional, y aumenta, por supuesto, la muerte. He dicho 150 y 145 como límite, ¿no? Pero quería que, bueno, aquí en la gráfica se ve más o menos la mediana de la altura de las mujeres en cada uno de estos países en Latinoamérica. Llama la atención, por ejemplo, los grupos de Yanomami y Yacuanas, que están prácticamente por 145, o sea, el 60-70% de la población de este trabajo que se hizo, el 60% de estas mujeres jóvenes estaban por debajo de 145 centímetros, con todas las complicaciones que puede haber. Pero también quería hacer una observación, por ejemplo, en la misma América, en Canadá, el primer cuartil, la mediana, la promedio del primer cuartil de talla de las mujeres en Canadá es de 153 centímetros. El 15%, por ejemplo, de las mujeres en Estados Unidos, su media es de 157 centímetros. Perdón, el 15% de las mujeres en Estados Unidos están por debajo de 157 centímetros. Y el 20% de mujeres, por ejemplo, en el Reino Unido, están por debajo de 155 centímetros, con un promedio de estos tres países. Bueno, se hizo esta gráfica viendo cómo apenas menos de un 20-25% de estos tres países, las mujeres tienen menos de 155%, y vemos que en Guatemala, en Ecuador, Perú, Bolivia, Honduras y Nicaragua esa es su mediana. En Guatemala, por ejemplo, el 77% de las mujeres tienen su talla están por debajo de 155 centímetros. Entonces, ahí se ve clarito también esa diferencia entre países de alto ingreso y países de bajo y mediano ingreso. Bueno, Venezuela más o menos está en unos 158, pero por supuesto es una mediana a nivel nacional con todas aquellas desigualdades que ya se ha hablado, inclusive ya lo había comentado la doctora Marianela inicialmente. En cuanto a la prematuridad, bueno, la tasa global mundial es 10.4. La latinoamericana también, según OMS, es nuevo. Países, por ejemplo, que duplican y triplican otros países. Tenemos, por ejemplo, Ecuador, Bolivia, México, Perú, Chile con tasas más bajas, y tenemos Costa Rica, Salvador, Honduras con tasas más altas. Quiero hacer la salvedad con estos tres países que están en verde, que a pesar que tienen tasas altas de prematuridad, son países que tienen mejores ingresos, ¿no? En el caso de Costa Rica está relacionado más con factores de fecundidad, de todos estos trabajos de fecundidad, bueno, donde se logra embarazos que tienen más problemas, nacen prematuros, pero tienen los servicios de salud son mejores. Entonces, muchos de estos países donde tenemos
o gran prematuridad o bajo control prenatal o niños con bajo peso al nacer, además de que tenemos estas cifras altas, los servicios de salud no son los mejores también. Entonces eso duplica o potencia todos los riesgos de estos niños. En Latinoamérica, bueno, nace más o menos 135.000 prematuros cada año y de 100 prematuros, 7 mueren, pero el 90% de estos niños que mueren son de países de bajo y mediano ingreso a nivel mundial. Entonces, bueno, se complican todo, pues se complica absolutamente todo y como vemos hasta ahora llevamos ya 3 problemas y los 3 problemas se van todos como relacionando. En cuanto al recién nacido pequeño para la edad gestacional, bueno, a nivel de entre 6 a 8%, los países de más bajo ingreso, como el sur de Asia y África, bueno, estamos a nivel de 20 a 28%, y en América Latina, 9.1%. Realmente América Latina, pues tenemos números menores en otros países, como, bueno, el norte de América. En cuanto a los países, vemos, por ejemplo, tenemos baja tasas o porcentajes de niños con bajo peso en Cuba, Chile, Costa Rica, Argentina, Bolivia, y tenemos más alto, casi que lo duplica en otro, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, República Dominicana. Y esto aumenta más, por ejemplo, en población, fíjense que esa media de 9.1 puede aumentar por unos estudios en Brasil, que puede aumentar 9.5 en la población rural, en embarazadas adolescentes en 13.5 y por supuesto en un trabajo, por ejemplo, hecho en Paraguay, en población indígena, esta tasa puede aumentar a 15.3, o el porcentaje puede aumentar hasta 15.3%. Las 4 grandes consecuencias de pequeño para la edad gestacional o bajo peso sería la mortalidad neonatal más alta, un déficit en el desarrollo cognitivo, pobre escolaridad y riesgo de enfermedades crónicas del adulto. Hay algo que se me pasó, por ejemplo, se sabe, por ejemplo, que el aumento, el centímetro que puede haber, por ejemplo, en un trabajo en Argentina, por cada aumento de peso de ese niñito, por ejemplo, 500 gramos más, lo que ellos lo ponen como una desviación estándar, habrá más escolaridad y menos probabilidad de reprobación de grado, inclusive aumenta a 8%, si el peso aumenta 500 gramos, un peso al nacer 500 gramos, va a disminuir el fracaso escolar en 8%, y si este niño mejora su talla en esos primeros 2 años, ese 8% aumenta un 12%, pero si sigue mejorando ya no hay cambios importantes después de los 2 años, en cuanto a la escolaridad. Por eso es importante estos 1.000 días, a pesar de que, bueno, ahora se habla de unos 5.000 y más días. Aumentar, no solo, perdón, 5.000, no, aumentar de 2 años a 5 años y más. Porque los 2 años, los primeros 2 años, muy importante, más importante que los que sí potenciarán el mejor de esos problemas y municiones y brechas en los primeros 1.000 días en Latinoamérica. Hay países y dentro de los mismos países, ya lo vimos como el nivel social y educativo, indígena en estratos sociales y educativos de la región, que tiene además un gran potencial para ver si paramos ese ciclo de la malnutrición intergeneracional, que vemos cómo cada uno de ellos se relaciona, inclusive son causas y efectos del otro. De estos 5 problemas presentados, que si se relacionan, como los vimos, si solventáramos aunque sea 1 o 2 de ellos, si nos concentráramos el Estado, las organizaciones civiles, las universidades, todos por lo menos en trabajar continuo, ¿no? Porque no son cosas esporádicas, sino un trabajo continuo, aunque sea con 1 o 2 de estos problemas, los otros caerían uno tras de otro y estaríamos mejor y estas brechas se disminuirían en América Latina. Muchas gracias.
Hola, buen día. Gracias, Elizabeth, por tu intervención. Nada, bueno, bienvenidos a todos una vez más a esta actividad maravillosa que organizamos a través de la petición de la doctora Mercedes López, quien hizo la introducción y presentación de esta jornadita. Bueno, por demás interesante y experta en materias de los primeros 1000 días y de las condiciones científicas en relación a estos estudios. Gracias a la doctora Mariana Herrera por su primera ponencia. Vamos a darle las gracias también a la doctora Macías de Tomei por habernos acompañado y por habernos estado y de narrado de alguna forma finalmente exitosa toda su presentación. Y por supuesto a la profesora Yarixa Sifonte, quien hizo el apoyo inicial. Lástima que tiene algunos inconvenientes de salud y por lo tanto no pudo culminar la presentación. Por supuesto que este momento es propicio para que, bueno, cualquier pregunta o respuesta, sugerencia, comentario pueda ser escuchado y atendido, porque todavía tenemos 4 de las ponentes están con nosotros todavía acompañándonos un ratito más. Nada, bienvenido cualquier comentario que tengan al respecto y seguimos con esta conversa un ratito más antes de finalizar completamente la actividad. Te escuchamos, Mari. Hola, bueno. Buen día. Bueno, primero agradecer y felicitar a todos mis colegas por excelente trabajo realizado. Realmente nos conmueve mucho la información que se transmite, en la cual los países latinoamericanos estamos retroalimentando esas estadísticas un poco realmente negativas. Pero al mismo tiempo creo que es una oportunidad para orientar los esfuerzos a mejorar, como comentaba Elizabeth, algunos de los indicadores. Con la experiencia que ustedes tuvieron en esta excelente revisión, ¿cuál serían de verdad esas líneas de acción que a su juicio se deben priorizar en América Latina para tratar de concretar el abordaje del problema? A uno le preocupa que ve las acciones como muy dispersas. Entonces, con esta información de ustedes, a su juicio, ¿cuáles creen ustedes que son esas vías de acción que se pueden iniciar? Y también quisiera su opinión sobre cómo adaptar esas solicitudes en nuestro país, dadas las circunstancias que tenemos, y siendo Venezuela el país en América Latina con la tasa más alta, por ejemplo, de embarazo adolescente. Muchas gracias. Vamos con Elizabeth. Bueno, de todos estos meses, de todos estos meses que hemos estado trabajando esto, yo estoy pensando cuál debería ser, y yo creo que el embarazo adolescente debería ser una de las primeras, porque si vemos el embarazo adolescente me va a dar prematuridad, entonces ahí trabajaríamos la prematuridad. Para prematuridad que tenga que ver con ese déficit social, no la prematuridad por cuestiones de fecundidad, ¿no? De todos estos trabajos que se hacen para mejorar la fecundidad de ciertas mujeres, pues. Y ahí vemos que la mortalidad es más baja que la mortalidad. Se sabe que el 90-80% de estos niños que van a fallecer son de estratos bajos, o sea, de países donde hay problemas más de sociales o económicos. Segundo, bajaría el peso al nacer. Tercero, hace que es una mujer que probablemente va a tener un mejor, más edad como para tener la conciencia de que tiene que ir a un control prenatal. Cuarto, porque cuando se trabaja con todas estas organizaciones que trabajan con embarazo del adolescente, no solamente es que le están diciendo tú no vas a salir embarazada, sino que les potencian a estas mujeres en una serie de actividades, de recursos para ella. Por ejemplo, les hacen les dan oportunidades para formarse dinero, precisamente para sacarlas de esa pobreza interna que está dentro de esa familia. Muchas veces salen embarazadas para salir de ese, bueno, uno porque no saben, no tienen la educación sexual, y otros porque para salir de ese ambiente familiar, creyendo que la pareja las puede mejorar su vida, ¿no? Entonces, estas organizaciones ayudan mucho a esa parte, entonces harían que potenciarían
mejor su parte educativa, su parte económica, y eso serían como pequeños esfuerzos para sacarla de esa pobreza. Si me diría, escoge uno, yo agarraría esa. Si escogería dos, bueno, habría otro que escoger por control prenatal, o sea, un país que de verdad ofrezca un sistema de salud mejor como era antes, que no solamente las mujeres, aquí no es simplemente que no va a control prenatal, no solamente es que van al final y no al principio, sino que cuando van al control prenatal es muy malo. Cuando yo me gradué de médico, en los controles prenatales les daban leche y les daban las vitaminas, ahora nada de eso. Les daban la leche completa para mejorar su situación, bueno, la parte nutricional, y les daban también las vitaminas, el hierro y el ácido fólico se los daba, era una cuestión de Estado, era una política de Estado. Gracias, Elizabeth. La doctora Mercedes. Reforzar lo que dice Elizabeth y hacer un punto muy importante que especialmente las personas como Marianela, que tiene el privilegio de tener acceso a agencias internacionales, porque tú lo tienes, Marianela, por muchísimas razones, por tu trayectoria, lo tienes. Entonces tienes una inmensa responsabilidad y todas te respaldaríamos en lo que tú quieras. Es el nivel educacional de las mujeres. Yo no creo que sea tan difícil. En casi todos los países en que hay grandes brechas, las brechas no son tanto socioeconómicas como educacionales. Entonces, por ejemplo, en Bolivia, un porcentaje altísimo, inclusive de bajos estratos socioeconómicos, pero que tienen bachillerato hacia arriba, asisten al control prenatal, aun cuando sus madres y sus abuelas, que son unas metiches, nosotros siempre lo sabemos, les dicen, no hombre niña, yo parí sin tener nunca que ir a eso, porque eso es lo que dicen las viejas, ¿no? Y las muchachas dicen, no, yo sí voy a ir porque quiero ir, y van a su control, si tienen nivel educacional. Y lo otro es, estas muchachas de los barrios lo hacen porque no tienen otra salida, porque no tienen otro proyecto de vida que salir embarazada, a veces de un malandro de barrio para que la saque de ese ambiente. Entonces, termina todo siendo ¿qué? Un nivel de educación y de formación. Y yo creo que tenemos que hacer hincapié en eso, los que tenemos acceso a las agencias internacionales y a los gobiernos de Latinoamérica. La doctora Herrera, gracias, doctora Mercedes. Marianela. Sí, fíjate que escuchándolas veo que hacen referencia a ambas a cuestiones sumamente estructurales, que es lo que le da sostenibilidad a las acciones inmediatas que definitivamente hay que tomar. Y desde ahí es que nuestro trabajo, nuestra misión y compromiso para que las agencias internacionales tomen conciencia de este trabajo en paralelo que hay que hacer mientras se atienden, se salvan vidas y pues lógicamente se atienden otras cosas como el control prenatal, que definitivamente hay que hacer, hay que fortalecer la educación materna. Sabemos que la educación de la madre es un factor fundamental en la adecuada nutrición de los niños, y eso a lo cual nos referíamos en la presentación, el acompañamiento alimentario y nutricional a lo largo del curso vital, a través de programas como el programa de alimentación escolar, que debe ser reforzado. Fíjense que de alguna manera el Programa Mundial de Alimentos inicia su trabajo en Venezuela con la atención a niños preescolares. Eso nos da una idea de la relevancia que tiene la alimentación en el niño pequeño. Entonces, bueno, es un poco ir construyendo estos elementos, ir engranando las piezas de un gran y complejo rompecabezas, donde a estas alturas para Venezuela no solamente tenemos los problemas inmediatos, sino que tenemos además que alinear los apoyos financieros internacionales con apoyos locales, con trabajo y capacidades locales. Tenemos que compensar las pérdidas en esas capacidades y de alguna manera seguir adelante con proyectos sostenibles. Muchas gracias. Gracias, Mari. La doctora Coromoto.
Yo solamente quería añadir algo. Elizabeth, en la presentación se estaba refiriendo a las embarazadas adolescentes entre los 15 y los 19 años. Sin embargo, el problema es mucho mayor cuando estamos viendo las adolescentes entre los 10 y los 14 años, cuya prevalencia de embarazo también es bastante alta, y peor aún porque ahí está en riesgo el crecimiento de esa niña, que aún no ha finalizado su propio proceso de crecimiento, y se verá comprometido no solo su talla, sino también su composición corporal por una parte, y por la otra, la probabilidad del reciclaje de la pobreza es mucho mayor. ¿Por qué? Porque a esto está unido la deserción escolar, y estas niñas, pues son unas niñas pequeñas, ¿no? Por lo general son niñas que maduran muy temprano, y estos embarazos en un alto porcentaje de casos son producto de, bien sea de la violación o del incesto, lamentablemente, de familiares o personas muy cercanas a su grupo familiar. Entonces, allí se magnifica todo, y las posibilidades de prematuridad y complicaciones en el recién nacido y posibilidades de morir son mucho más altas. Y bueno, ahí nos deberíamos, tal como decía Marianela, centrar en esto. Bueno, muchas gracias. No, a ustedes por enriquecer más la actividad hoy. Si tendríamos otro comentario, si tendríamos otra consulta, otra sugerencia, otra interrogante, valdría la pena revisar, porque ya estamos en tiempo. ¿Qué se hizo la doctora Mercedes? ¿Se retiró o no? Creo que la doctora Mercedes está comentando algo. Ajá. No, Dígalo, no, doctora Mercedes. no, es que en este momento recibí un mensaje que dentro de 5 minutos me pasan buscando para una reunión que tengo. Sí, estaba preguntando que si teníamos algún otro comentario para cualquiera de los que estaba... No, yo sí quería decir que me parece un foro sumamente importante. De todas maneras, quiero que las personas del Consejo Directivo de la Fundación Bengoa, que no están enteradas, algunas de las personas que estamos aquí, formamos parte de 2 grupos latinoamericanos muy importantes. Uno es el Grupo Latinoamericano de Crecimiento y Desarrollo Infantil, que estuvo coordinado originalmente por mí y que en este momento está coordinado por Betty Méndez de Pérez, persona parte del Consejo Consultivo de la Fundación Bengoa, aunque hoy no pudo estar presente, sí. Y una gran antropóloga física de México, María Eugenia Peña Reyes, y por un secretariado latinoamericano de primera, y el grupo Genial, que es un think tank, teóricamente un think tank latinoamericano llamado Genial, que es el grupo de generación de ideas para América Latina, coordinado por Coromoto Tomei, que está aquí presente, y por María José Castro, del mismo grupo de nosotros, y con un secretariado latinoamericano también de primera línea. Entonces son 2 grupos latinoamericanos promovidos por Venezuela. Lo digo sin ninguna, con gran orgullo, y sin que yo piense que es una exageración. Venezuela tiene el liderazgo en América Latina. Venezuela, con todos los problemas que tenemos, que todos sabemos lo que son, tenemos el liderazgo. Siempre lo hemos tenido en mayor o menor grado, pero era muy fácil de explicar. En la época de la Fundación Cavendish teníamos un monstruo maravilloso como José María Bengoa, conocido en toda la región. En este momento no existe, pero seguimos siendo líderes y eso implica una grandísima responsabilidad. Entonces, bueno, quisiera más reuniones conjuntas, más comunicación entre la Fundación Bengoa, su consejo directivo, su consejo consultivo y estos grupos
como les digo, que en la cual forma parte en muchísimos países latinoamericanos, pero que los lideriza Venezuela. ¿Ok? Ok. Agradecido, doctora Mercedes. Bueno, entonces ya pudiéramos dar cierre a la jornada de hoy. Agradecidos nuevamente porque nos hayan acompañado y nada, estemos atentos a una nueva invitación para que nos volvamos a ver y volvamos a concluir cosas importantes. Gracias.